Iniciamos de lleno con las informaciones y según datos del Instituto Nacional de Migración, en los primeros 4 meses del año 2026, un total de 3.267 migrantes extranjeros han ingresado de manera irregular al país. Veamos. El flujo migratorio de extranjeros que cruzan por Honduras de manera irregular experimenta una drástica reducción en lo que va de este 2026. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración, en los primeros 4 meses de este año, un total de 3.267 migrantes extranjeros han ingresado al país de forma irregular. La cifra comprende que del 1 de enero al 23 de abril evidencia una reducción del flujo migratorio al territorio hondureño, pues en el mismo periodo de 2025 se registró un total de 15.837 personas. El dato representa una disminución de aproximadamente el 79.4% de migrantes en tránsito. Por nacionalidad, Cuba continúa liderando el flujo migratorio, aunque con una caída marcada. En 2025 se registró el ingreso de 8.415 cubanos, mientras que en 2026 se contabilizan 1.628, es decir, una reducción del 80.6%. En el caso de Haití, que en 2025 ocupó el segundo lugar con 2.613 migrantes, la cifra este año disminuyó, reflejando una reducción superior al 90%. Por su parte, Venezuela también muestra una baja considerable, pasando de 1.331 personas en 2025 a 148 en 2026, lo que representa una caída del 88.9%. Ecuador se convirtió en el segundo país con mayor número de migrantes, 822, aunque en 2025 su participación era menor, 222, lo que implica un incremento de aproximadamente 270%. Expertos señalan que la caída en el flujo migratorio podría estar vinculada a factores, entre ellos el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, así como mayores controles en países que comprenden la ruta migratoria. Pese a la reducción, Honduras continúa enfrentando el desafío de atender centenares de personas en tránsito, lo que implica la necesidad de mantener y fortalecer los mecanismos de asistencia humanitaria. Y entre tanto, dirigentes de la diáspora hondureña en España reclaman al presidente Nasri Asfura una ventanilla en los 5 consulados en ese país para agilizar los trámites de regularización de su estatus, aprovechando el beneficio para legalizarse que acaba de ser aprobado por parte del gobierno español. Se estima que unos 50.000 hondureños serían los beneficiados, pero sus trámites se encuentran estancados porque la red consular está diezmada de personal y las autoridades anteriores no se preocuparon por agilizar esta ventanilla para tramitar los antecedentes penales como uno de los requisitos que exige el gobierno español. A falta de esa ventanilla, los tramitadores locales se están aprovechando de los migrantes, a quienes les cobran hasta $100 por tramitarlos en el país, vía contactos que tienen, cuando debería de ser gratuito si estuviera habilitado el servicio consular. En estos momentos, los consulados se encuentran acéfalos luego del despido del personal con la llegada del gobierno nacionalista y ni siquiera la página web está funcionando. Asimismo, critican el desempeño del embajador saliente, Marlon Brevé, por desinteresarse en el caso. En algunas ocasiones ha dicho presente, pero que en el cambio de gobierno ya no le importa el proceso y se ha lavado las manos luego de que él pudo hacer más y traer comisiones para emitir hojas de antecedentes penales. Por su parte, Alex Sarita, presidente de la organización, recordó que la situación en Europa se está poniendo difícil, ya que los países preparan una ofensiva legal para deportaciones masivas, como en Estados Unidos, por lo que es urgente que los hondureños puedan adquirir sus papeles que les está ofreciendo España. Las personas extranjeras, como el caso de los hondureños, podrán acceder a la regularización si han solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero y si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.
Bien, y también le damos a conocer que Estados Unidos ha reforzado sus políticas migratorias con nuevas exigencias para los solicitantes de visa, quienes ahora deberán declarar que no temen persecución en sus países de origen. La medida forma parte de un conjunto de disposiciones impulsadas por el gobierno para limitar el acceso a posibles solicitantes de asilo. La decisión fue comunicada a través de un cable diplomático enviado a embajadas y consulados en medio de un endurecimiento general de los controles migratorios. Paralelamente, se han intensificado las revisiones para visas de estudiante y se mantiene una pausa temporal en el procesamiento de algunas solicitudes mientras se aplican nuevos filtros de seguridad. Y también le damos a conocer que han capturado al coyote que entregaba migrantes a criminales en México. Cobraba hasta $10,000 por el viaje. La Policía Nacional de Honduras capturó a un presunto traficante de personas que operaba bajo una modalidad aterradora. El sujeto cobraba miles de dólares por un viaje que terminaba en una pesadilla. Según las investigaciones, el detenido exigía hasta $10,000 por trasladar hondureños hacia Estados Unidos. Sin embargo, su plan no era llevarlos a su destino, sino entregarlos. El informe policial detalla que el sospechoso entregaba los migrantes a grupos criminales en territorio mexicano. Una vez en manos delictivas, las víctimas eran mantenidas en cautiverio. Ese arresto representa un golpe importante contra las redes de tráfico que operan en el país. Las autoridades mantienen bajo vigilancia otros puntos clave para desarticular estas bandas criminales. El modus operandi del capturado consistía en engañar a las personas con la promesa de un viaje seguro. Al llegar a México, los migrantes eran sometidos a torturas y encierros. Posteriormente, las familias en Honduras recibían llamadas de extorsión desde el extranjero. Los criminales exigían fuertes sumas de dinero adicionales a cambio de no quitarles la vida. Este caso vuelve a encender las alarmas sobre los peligros extremos de las rutas migratorias actuales. Muchos hondureños caen en estas trampas por la desesperación de buscar mejores oportunidades. Las autoridades asocian a este individuo con redes de tráfico que operan en la frontera del norte. Los reportes indican que los secuestros eran planificados antes de que el grupo saliera. Bien, y seguimos con más información y a pocas horas del fallo previsto para estos días donde más de 55,000 hondureños amparados bajo el estatus de protección temporal, TPS, enfrentan un momento decisivo marcado por las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y la posible cancelación del programa ha desatado incertidumbre entre los beneficiarios. A pocas horas de una decisión clave, más de 55,000 hondureños amparados bajo el estatus de protección temporal en Estados Unidos permanecen en vilo a la espera del fallo que será anunciado este 29 de abril. Porque hay que aclararle a la población que ya no hay TPS para los hondureños. Mañana lo que se define en esta audiencia es la prórroga que se ha venido solicitando. Sería un proceso de ampliación que esperemos como mínimo unos 6 meses, si es que se diera y la Corte diera un plazo más. En un inicio, tribunales federales bloquearon la cancelación del TPS, argumentando que el gobierno no evaluó correctamente las condiciones reales en los países de origen. Pero en febrero, una Corte de Apelaciones permitió avanzar con la eliminación del TPS para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. La Corte Suprema de Justicia o los jueces pueden determinar contravenir una orden del Ejecutivo en temas migratorios, porque según el gobierno está en la libertad de poder determinar o cancelar a través de una orden ejecutiva cualquier tema que tenga que ver con temas migratorios. Para el experto en Derecho Internacional, Graco Pérez, lo que se podría buscar es el apoyo de las mismas leyes de Estados Unidos para que estas familias logren adquirir su estatus legal al cumplir con los requisitos necesarios. O sea, las personas que tengan posibilidad de permanecer en territorio de Estados Unidos bajo un estatus legal
ilegal, tienen que buscarlo, tienen que hacer todas las diligencias necesarias, porque muchos ya cumplen requisitos para solicitar una permanencia legal. Trump ha mantenido una postura clara de reducir programas migratorios temporales. Desde su visión, el TPS se había desvirtuado, porque aunque es un beneficio temporal, muchos beneficiarios llevan más de 20 años en Estados Unidos, por lo que esta preocupante situación legal estaría impactando a migrantes de 17 países más. En cuanto al trato de los migrantes, en ese sentido, pues Honduras tiene que acatar o admitir cualquier decisión inherente a las naciones, en este caso, tanto Estados Unidos como México, como país actor en este escenario. Para más de 55,000 hondureños en el país del norte, esta decisión que está a punto de tomar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos podría ponerle punto final a su preocupación o abrir la puerta para la migración de nueva cuenta de más de 200,000 hondureños, familiares de estos 55,000 compatriotas. Con cámaras de Elvis Zambrano les informa César Euceda. Y justamente ante el posible fallo adverso en esta última instancia judicial, expertos recomiendan acudir a organismos internacionales, mantener la calma y también actuar dentro del marco legal. La audiencia del próximo 18 de noviembre representa el último recurso judicial para muchos hondureños que buscan una resolución favorable a sus demandas. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿qué hacer si el fallo no beneficia a las partes involucradas? Expertos señalan que, al agotarse las instancias judiciales internas, los ciudadanos aún pueden recurrir a mecanismos internacionales de justicia, entre ellos, acudir a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre y cuando se hayan vulnerado derechos fundamentales y se cumplan los requisitos establecidos. Además, algunas organizaciones de sociedad civil recomiendan mantener la calma, informarse adecuadamente y evitar caer en desinformación o llamados a acciones que puedan generar violencia. La vía pacífica y el respeto al Estado de Derecho siguen siendo pilares fundamentales en cualquier proceso democrático. También se destaca la importancia de la organización ciudadana y el acompañamiento legal, asimismo como la presión social responsable, como herramientas para visibilizar las demandas y buscar soluciones a largo plazo. En un contexto donde las decisiones judiciales marcan el rumbo del país, la participación informada de la ciudadanía será clave para fortalecer la institucionalidad y la justicia. Bien, y también le informamos que mensualmente ingresan al país $1,000 millones por concepto de remesas familiares, recursos que han provocado que la mano de obra cada vez sea menor debido a la dependencia de las familias sobre estos fondos, aseguran los expertos. Las remesas familiares siguen dinamizando la economía del país, ya que la mayor parte de estos recursos son destinados al consumo por parte de las familias que las reciben. Al mes, unos $1,000 millones ingresan a la economía nacional solo por este concepto. El comportamiento que han tenido las remesas familiares siguen registrando volúmenes de alrededor de, o monto mejor dicho, de alrededor de $1,000 millones de forma mensual que ingresan al país, que vienen a dinamizar la economía, que vienen a aumentar el ingreso disponible de la ciudadanía, que se traduce en mayor consumo, en mayor demanda de bienes de servicios de educación y de salud sobre todo. La dependencia de las remesas familiares ha provocado que en el área rural las personas ya no quieran hacer trabajos agrícolas, aseguran los campesinos, ya que prefieren vivir de los dólares que les envían sus parientes. Pues sí, en efecto, eso es lo que realmente está pasando. Usted encuentra muchos muchachos en las aldeas, en las comunidades, y usted pregunta que si pueden colaborar en actividades agrícolas, prácticamente y rotundamente le dicen que no, porque simple y sencillamente ellos tienen 1, 2, 3 familiares en Estados Unidos y a través de las remesas ellos están viviendo una vida desholgada. Para algunos analistas, otro grave problema que existe en el país son los bajos salarios que se pagan, ya que estos no son atractivos para las personas. Pero el bajo pago es debido a lo que se está produciendo.
Si se está produciendo ropa, el salario va a ser bajo porque no hay un valor agregado en producir ropa. Si se está produciendo maíz y simplemente es el maíz, el salario va a ser bajo. Entonces tenemos que tener mejores productos más elaborados, productos con un valor agregado para tener salarios más altos. En el país, de cada 100 hogares, 25 reciben remesa familiar, problema que ha incidido para que en el campo exista escasez de mano de obra, asegura la dirigencia campesina. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Drou. Y además, una eventual orden ejecutiva en los Estados Unidos buscaría limitar el acceso bancario a migrantes como estrategia para forzar su salida voluntaria, generando críticas por parte del impacto social y también legal. Una nueva polémica rodea al expresidente Donald Trump tras conocerse que su equipo evalúa medidas para endurecer aún más las políticas migratorias en Estados Unidos. Según reportes, una posible orden ejecutiva buscaría limitar el acceso de inmigrantes al sistema bancario como parte de una estrategia que algunos analistas describen como asfixia económica. El objetivo de eso es dificultar la vida cotidiana de los migrantes hasta empujarlos a abandonar el país por cuenta propia, en lo que se denomina autodeportación. Expertos en derechos humanos advierten que este tipo de medidas podría tener fuertes implicaciones legales y sociales al afectar el acceso a servicios básicos como cuentas bancarias, pagos y estabilidad financiera. Además, señala que podría impactar no solo en personas con situación irregular, sino también en comunidades enteras vinculadas a la economía informal. Organizaciones defensoras de migrantes han expresado preocupación por lo que consideran una política que podría aumentar la vulnerabilidad de millones de personas al dejarlas fuera del sistema financiero formal y exponerlas a mayores riesgos. El debate vuelve a poner en el centro la política migratoria estadounidense en medio de posturas encontradas sobre la seguridad, economía y derechos humanos. Bien, y con el objetivo de modernizar los servicios migratorios y ofrecer una experiencia de viaje más fluida para las familias hondureñas, las autoridades del Instituto Nacional de Migración habilitan el Centro de Control de Menores en el aeropuerto Toncontín. Walter Pérez nos informa. Muchas gracias, compañeros. En efecto, entra en funcionamiento el Centro de Control de Menores en el aeropuerto Toncontín. Escuchemos a continuación al director ejecutivo de Migración, Carlos Cordero. Está indicando, pues hoy estamos marcando un hito también en el tema de migración. Hoy estamos habilitando este centro de control de menores, inicialmente aquí en la ciudad de Tegucigalpa, para que todas las personas que van viajando con menores y lo puedan venir a hacer un control con anticipación de hasta 7 días antes, para estar seguros que cuando lleguen a una delegación no tengan ningún problema al momento de ya hacer su movimiento migratorio. Como le digo, nosotros no estamos ahorita quitando ningún requisito. Los requisitos siguen siendo los mismos. Lo que estamos haciendo es eficientando los servicios, que vengan con tiempo, porque en muchas ocasiones nos ha pasado. La semana pasada estaba saliendo un grupo de estudiantes también por el Amatillo que tuvieron que regresar a hacer unos cambios en las autorizaciones porque tenían unos problemas que detectamos, y eso pues hizo que se retrasaran un poco. Lo que queremos hacer aquí es beneficiar a la población, que estén seguros de que los documentos que nos están presentando son los que deben de ser, y así pues nosotros también estamos garantizando que la salida de estos menores se están haciendo de acuerdo a la ley de migración y extranjería. Depende de la situación en que ellos tengan. O sea, recuerden que hay varias situaciones. Uno puede ser que sí vienen acompañados de papá y mamá. En otras ocasiones, cuando no vienen acompañados de uno o de ambos padres, pues cuando tienen que presentar las autorizaciones notariadas. Y en el caso que vengan del extranjero, además de que está notariada, pues tiene que estar apostillada. Estos controles se hacen para garantizar que la salida de estos menores sea de acuerdo pues a la ley de migración, también cumpliendo con todo el tema de la niñez y la infancia, garantizando que estos menores están autorizados para salir en el caso de que no lo hagan con uno o con ambos padres.
Entre los requisitos exigidos para la validación de dicho servicio destaca el pasaporte vigente mínimo 3 meses, visa del país de destino si aplica, partida de nacimiento, documento original, autorización de salida debidamente autenticada y de igual forma el carnet de vacunación. Es lo que les podemos informar, compañeros, totalmente en directo junto a Elvis Zambrano. Retornamos a estudios principales. Gracias por continuar informándose con nosotros en su programa Al Sur de la Frontera durante este día sábado, y le vamos a conocer en temas económicos que más del 7% ha incrementado las remesas para El Salvador. La remesa promedio que reciben las familias es de $370 y Estados Unidos continúa siendo el país donde más se envían la mayor cantidad de este dinero. Durante el primer trimestre del año, El Salvador recibió $2.435.6 millones en concepto de remesas familiares, con un crecimiento del 7.3%, según el Banco Central de Reserva, siendo marzo el que acumula la mayor cifra, con $910.8 millones, mientras que en febrero se contabilizaron $765 millones y en enero $759 millones. El 35.7% de las remesas se concentran en la zona central del país, el 30% en la oriental, el 17.2% en la occidental y el 12% en la paracentral. A nivel departamental, Chalatenango, Aguachapán y Usulután son los que registran un mayor crecimiento. En el caso de los distritos, San Salvador, San Miguel y Santa Ana son los que han tenido el ingreso más alto. La remesa promedio global en enero fue de $372, en febrero $369 y en marzo pasó a $370. El 92.3% de las remesas provienen de Estados Unidos, ya que del monto total acumulado, los primeros 3 meses del año, 2.248 millones corresponden a esta nación. Por otra parte, países como Italia, España y Canadá han tenido un crecimiento en las remesas enviadas. Sin embargo, México y Panamá muestran una disminución. El 83.4% de las remesas ingresaron a través de instituciones financieras, el 5.1% por supermercados, el 2.5% por farmacias y el resto por otro tipo de establecimientos, mientras que el 0.7% utilizó las billeteras digitales de criptomonedas, registrando un aumento, ya que en el mismo periodo del año anterior se recibieron $11.6 millones por este medio, y este trimestre se reportan $17.4 millones. En general, entre enero y marzo se realizaron 6.5 millones de operaciones de remesas, con un crecimiento del 4.6% en estas transacciones. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Bien, y a muchos solicitantes de visa se les ha negado, incluso a quienes aplicaron a una renovación. Algunos expertos en temas migratorios explican cuáles podrían ser las causas. El Salvador tuvo una tasa de 58.22% de rechazo en visas tipo B1, B2. Solo 4 de cada 10 tuvieron una aprobación. A 6 de cada 10 salvadoreños que solicitaron la visa de turismo les fue negada en el año fiscal 2025, según los datos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y de acuerdo a expertos en temas migratorios, las causas podrían ser diversas. La causa de rechazo de una visa es que la persona que está aplicando no logra convencer al oficial consular que le entrevista o que revisa su aplicación de renovación vía buzón de que la persona tiene arraigos fuertes en el país. Estos arraigos, ¿cómo se pueden materializar? Un trabajo estable, una familia, lazos profesionales, que la persona pueda comprobar de que tiene recursos económicos, no en una cantidad astronómica, pero sí para costearse su viaje, que la persona ha viajado a otros países.
Actualmente, el otorgamiento de la visa americana es más riguroso y cada vez se suman nuevos requisitos, por lo que quienes aplican deben asesorarse para evitar que su solicitud sea rechazada. Por ejemplo, con la revisión de redes sociales para algunas categorías de visa de no inmigrante. Las visas F, M, J, R, Q, todas las visas de no inmigrantes les han pedido que liberen sus redes sociales. En la lista no aparece la B1, B2, que es la visa de turista, pero nosotros recomendamos a la gente que si se va a someter a ese trámite, las liberen. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales están viendo el comportamiento del aplicante, a quienes siguen, que comparte, a quien le da like, para saber si están hablando en contra de los Estados Unidos o del presidente, o si está compartiendo cosas que para ellos no son correctas. Además, a muchas personas que realizaron el proceso de renovación de visa se les ha rechazado. Aunque la persona reciba la autorización para enviar los documentos vía buzón, siempre la sección consular de la embajada puede llamarle para que explique alguna situación, como por ejemplo, por qué se quedó más tiempo, que pudo haber entrado muy seguido y no lo pudo justificar, o porque la embajada se dio cuenta de que la persona omitió alguna información relevante, que visitó un país que es considerado que está dentro de una lista, ¿verdad?, de países que no son o son enemigos declarados de Estados Unidos. Mientras que a otros les han cancelado la visa por hacer mal uso de la misma. Manera de perder su visa es mintiendo o quedándose más del tiempo autorizado. Acuérdese que cuando uno entra a Estados Unidos le dan un tiempo para permanecer y mucha gente se lo toma todo el tiempo y después no saben cómo justificar el motivo por qué se quedaron. Si usted quiere perder su visa, quédese más de 90 días y ya no se la van a renovar. Acuérdese que ahora con el nuevo gobierno, él ha pedido que le revisen el récord a todas las personas, más de 500,000 visas otorgadas. ¿Para qué? Para saber si la están usando o no correctamente. Las cancelaciones de visa pueden tener un castigo de 5 años o incluso hasta 10 años, dependiendo del caso, mientras que algunos son declarados inadmisibles para toda la vida. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y también le damos a conocer que la percepción de la violencia de las pandillas ha disminuido en El Salvador, y esto ha cambiado la respuesta judicial de los Estados Unidos, dificultando que los solicitantes demuestren riesgo y también accedan a una protección mediante asilo. La falta de credibilidad en los argumentos de asilo ha endurecido los criterios migratorios de Estados Unidos para los salvadoreños. La situación de los salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos se ha vuelto más compleja. Algunos expertos migratorios analizan que el endurecimiento de los criterios migratorios y como los argumentos tradicionales, como la inseguridad derivada de las pandillas, han perdido peso ante los jueces estadounidenses. Algunos expertos mencionan de que ya no les creen, pues la percepción internacional es que el problema de las pandillas ha sido erradicado en El Salvador. Esta nueva postura judicial deja a muchos solicitantes sin una base sólida para justificar su petición de asilo. La falta de credibilidad hacia los argumentos de amenaza han generado un endurecimiento general de los requisitos y una tendencia a denegar solicitudes, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional. El modelo de tercer país seguro ha alterado el proceso de asilo para centenares de salvadoreños. Asimismo que bajo la política al menos 444 solicitudes de asilo de El Salvador están siendo gestionadas por su traslado. Guatemala, Honduras, México y Ecuador, estas personas deben esperar en esos países la resolución de su caso en lugar de permanecer en Estados Unidos. En el primer trimestre del 2026, Estados Unidos realizó 41 vuelos de deportados a El Salvador, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Este flujo representa un aumento del 24% en vuelos respecto al trimestre anterior y un incremento del 61% en todo el Triángulo Norte.
Bien, y algunas organizaciones de sociedad civil y también defensores de los derechos humanos exigen la aprobación de nuevas políticas migratorias para no violentar los derechos humanos de todos los migrantes en tránsito, entre ellos migrantes de Brasil, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Organizaciones civiles y activistas que conforman el grupo de trabajo sobre política migratoria pidieron que se fortalezca la ley para la protección de los derechos humanos y atención de las personas migrantes que planea aprobar el Congreso de Sonora. Señalaron que en la iniciativa no se hace un reconocimiento de que esta población está sujeta a la protección internacional y carece de un diálogo amplio de los derechos que las autoridades locales deben de garantizar. En un pronunciamiento refirieron que en la sesión de Comisión de Asuntos Internacionales, Fronterizos y Atención al Migrante del Congreso Estatal se aprobó el dictamen que creará la citada ley, la cual incluye algunas consideraciones. Si bien Casa de Migrantes Saltillo, apoyo a migrantes venezolanos, entre otras, reconocieron que el proyecto es un avance, subrayaron que aún carece de diversos elementos, entre ellos la descripción y ampliación de los principios como los de enfoque diferenciado, interculturalidad, interseccionalidad, interés superior de la niñez, inclusión y unidad familiar. Asimismo, definiciones como las de apatridia, apoyo humanitario, ciclo migratorio, debido proceso, un título sobre medidas de protección, promoción, respeto y garantía de derechos, inclusión de las Secretarías de Salud, Bienestar, Trabajo y Registro Civil como entidades corresponsables bajo la coordinación estatal. De igual manera, ampliación de facultades de la Oficina de Atención a Migrantes, armonización o en su caso referencia a las disposiciones estatales y federales en cuanto a la atención de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios. Al regresar de la pausa le detallamos que intención de migrar en Nicaragua aumentó a 66.4% en los primeros meses del año. Gracias por continuar con nosotros y le detallamos que cada vez más nicaragüenses quieren irse del país. La migración sube y se concentra en jóvenes y las remesas siguen sosteniendo hogares. Los datos revelan una crisis más profunda. La migración en Nicaragua continúa consolidándose como una estrategia de supervivencia ante el deterioro económico y social del país. Según el informe de la percepción de la realidad política, social y económica correspondiente a marzo de 2026, el 66.4% de los encuestados afirmó que se iría del país si tuviera la oportunidad, un aumento de 3.5% respecto a diciembre del 2025. Este incremento confirma una tendencia sostenida. Cada vez más nicaragüenses consideran que dentro del país no existen condiciones mínimas para sostener a sus familias o proyectar un futuro. La migración deja de ser una opción excepcional y se convierte en una válvula de escape estructural frente a la crisis. El principal motor de esa decisión es la situación económica. Entre quienes migrarían serían el 58.1% señala que esta razón como la principal, un aumento de casi 7 puntos en comparación con diciembre del 2025, aunque la desesperanza política sigue siendo relevante con un 33.7%, pierde peso relativo, mientras el acoso o intimidación aumenta en 7.8%. Estos datos reflejan un cambio significativo en la dinámica migratoria. La crisis económica se consolida como la expresión más inmediata del deterioro general del país. No obstante, esto no implica que la crisis política haya perdido importancia, sino que sus efectos se manifiestan cada vez más en la vida cotidiana de los hogares. Y además, una periodista nicaragüense buscaba asilo, pero estuvo a punto de ser deportada por parte de ICE. Tras pasar casi 2 meses en un centro de detención, soportó calor, frío, sed, malos tratos, pero sobre todo el miedo a ser separada de los suyos y entregada al régimen de Ortega y Murillo. Ariana Quintanilla aprendió a vivir con sed,
deshidratada, con la boca seca, muerta de calor, con mareos. Así pasó la periodista nicaragüense 54 días en el Eloy Detention Center, ubicado en Arizona, un estado desértico y caliente de Estados Unidos. Este es uno de los lugares donde el Servicio de Inmigración y Aduanas retiene a migrantes antes de ser deportados. Sentía debilidad en sus piernas, dolor de cabeza y la sensación constante de tener la boca seca. Trataba de disimularlo con pequeños sorbos de agua, de la poca agua a la que tenía acceso, pero era imposible. Junto a Alejandra, su compañera de celda, pidió ir a la clínica del lugar para que le inyectaran suero. Se lo negaron porque el seguro médico no les cubría el suero que les permitiría hidratarse. La recomendación que les dio una enfermera fue, por cada sopa Maruchan que comieran, se tomaran un vaso grande de agua. El problema es que no había agua potable en ese lugar. Ariana Quintanilla, de 26 años, sus días en ese centro de detención de ICE estuvo bajo riesgo de ser deportada, pero finalmente no fue enviada de regreso a Nicaragua, en donde corría el riesgo de ser encarcelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bien, y también le vamos a conocer que el nicaragüense David Mairena García, de 29 años de edad, enfrenta 6 cargos en Estados Unidos, incluidos 2 por intento de homicidio intencional en primer grado, tras presuntamente atacar con un machete a su expareja y a un hombre en Wisconsin. De acuerdo con la versión oficial, Mairena García habría ingresado a la vivienda de su exnovia y atacó a ambos, dejándolos hospitalizados. El hecho ocurrió el lunes 20 de abril y fue arrestado al día siguiente. Algunas autoridades fijaron una fianza de $750,000 en efectivo. Y también le detallamos que el migrante nicaragüense Roberto Carlos Machado López, de 40 años, falleció en un accidente de tránsito en Illinois, Estados Unidos, dejando en luto a su familia en Nicaragua. El ahora fallecido era originario de León. Roberto Machado López había emigrado hace 4 años en busca de mejores oportunidades. En Nicaragua dejó a sus 2 hijos, actualmente universitarios, bajo el cuidado de su suegra Zoraida Paisa. Él falleció en Estados Unidos y él trabajaba en el área de empaque. El impacto emocional ha sido devastador, especialmente para su esposa. Gracias por continuar con nosotros, y para formar parte de la base de datos que administra el Ministerio de Trabajo se brindan las siguientes recomendaciones y con ello evitar las estafas. Los empleadores estadounidenses, canadienses y de otras nacionalidades continúan requiriendo perfiles que se ajusten a sus necesidades. Para formar parte de la base de datos que administra el Ministerio de Trabajo, se brindan las siguientes recomendaciones y con ello evitar estafas. Los empleadores estadounidenses, canadienses y de otras nacionalidades continúan requiriendo perfiles que se ajustan a sus necesidades. Por lo tanto, también es importante que sepan que el hecho de registrarse no significa que ya estén perfilados, porque tenemos que saber lo que el empleador nos pide a nosotros. Entonces, si el empleador, si se inscribió alguna persona que sea albañil, por ejemplo, y si el empleador a mí me piden para obra y construcción, seguramente será llamado y perfilado. Pero si su perfil no llena lo que me pide el empleador, entonces básicamente no lo vamos a llamar, ¿verdad? Entonces eso sí tiene que quedar bien claro, que no somos nosotros como Ministerio de Trabajo que decidimos quién se va, sino va a ser la demanda del empleador. Para registrarse, ingrese a movilidadlaboral.mintrabajo.gov.gt, ser de nacionalidad guatemalteca y tener mayoría de edad, contar con experiencia laboral verificable y preferiblemente con certificaciones que respalden sus competencias, no tener trámites migratorios pendientes en Estados Unidos, único país que restringe la participación de personas deportadas, y completar el registro oficial en línea.
Y con currículum en mano, oraciones y la esperanza de brindar una mejor calidad de vida a sus familias, un grupo de guatemaltecos fue entrevistado por una reclutadora estadounidense interesada en contratar mano de obra de este país. Las tareas serían por 6 meses en el estado de Texas en actividades de construcción. Sí, la verdad es que agradezco bastante la oportunidad que se nos está dando. Prácticamente no solo soy yo, somos bastantes aquí que venimos en busca de esta oportunidad y prácticamente se nos está abriendo la puerta para desempeñar lo que podemos hacer en Estados Unidos. Claro, y sobre todo el procedimiento que se ha llevado, usted se registró en el portal, lo llaman, se hace presente desde tempranas horas para pues pasar y ser escuchado por el empleador. Sí, correcto, es un proceso que se tiene que pasar y pues gracias a Dios se dio la oportunidad y aquí estamos. Pues aquí estamos en el proceso de entrevista, ¿verdad? Agradecidos con Dios por la oportunidad de ser contactados por el programa, ¿verdad? Como usted lo dice, es una oportunidad para darle una mejor calidad de vida a nuestras familias. Pues estamos acá presentes con los compañeros, ¿verdad? Esperando nuestro turno para ser entrevistados por el empleador, ¿verdad? Y tener la oportunidad de viajar al extranjero. Y pues esperando en Dios que seamos seleccionados, ¿verdad? Bien, y también le vamos a conocer que en lo que va del 2026, Estados Unidos ha deportado a 119 migrantes de distintas nacionalidades hacia Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración informó que del 1 de enero al 15 de abril de este año, autoridades atendieron a 119 migrantes centroamericanos deportados desde Estados Unidos hacia Guatemala, principalmente de Honduras y El Salvador. Entre los hondureños, las autoridades registraron a 63 personas en distintos rangos de edad, con predominio de hombres, jóvenes y adultos. En el caso de los salvadoreños se contabilizaron 56 migrantes, también con mayoría masculina. El IGM brindó asistencia humanitaria a los 119 migrantes y coordinó con distintas entidades y con los gobiernos de sus países el traslado hacia las fronteras más cercanas para su retorno, como parte de los protocolos de atención y apoyo institucional. Durante el año 2025, Estados Unidos deportó a Guatemala a 95 migrantes, principalmente hondureños, mexicanos y nicaragüenses. Y también le detallamos que más de 7,000 migrantes murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en todo el mundo en el año 2025.